nuestro país, la sequía no es una situación transitoria, es una situación estructural. Estamos trabajando con el Senado en 2 proyectos de ley. Uno que nos permita un uso eficiente del recurso hídrico y otro que nos permita regular y planificar mejor la desalación. Si es necesario instalar desaladoras, vamos a hacerlo con 2 variables: asegurar el acceso para el agua potable a las personas y cuidar el medio ambiente. Este viernes 17 de junio fue el Día contra la Sequía. Por eso es el día más especial para que en la Agenda Económica Constitucional veamos precisamente los cambios que se proponen para el agua en nuestro país. Y específicamente lo hemos titulado como derechos o autorizaciones de agua. Porque si se rechaza la nueva Constitución, seguirán los derechos de agua. Pero si se aprueba, ya no serán más derechos, sino que serán autorizaciones. Ese es uno de los cambios que trae el borrador y que vamos a analizar ahora en Agenda Económica. Principalmente porque en los últimos días las normas transitorias ya le dieron un cauce a estos cambios que podría haber en nuestro país. Es el recurso natural más importante del planeta y el que por ahora más está escaseando en nuestro país. Hablamos del agua, un elemento que, dada la normativa chilena, es abundante para algunos y escaso para otros. Recuperar las aguas para la vida, para las personas, eso se garantiza. Que el agricultor no viene a saquear, el agricultor no viene a robar, sino simplemente a alimentar. Va en el sentido de recuperar también todos los bienes naturales comunes hacia las comunidades. Y eso es pasar por encima de los derechos adquiridos de miles de agricultores, de canalistas. El cambio de paradigma en la concepción del agua es probablemente uno de los avances más significativos del borrador de la nueva Constitución, al concebirla como un recurso natural y no como un bien de consumo. El martes, el Pleno de la Convención aprobó las normas transitorias dentro de las cuales se establecen consideraciones en materia hídrica. ¿Cuáles son los cambios más importantes y qué implica lo visado por el Pleno? Esa matriz de prelación cambia y es el consumo humano, el medio ambiente y después vienen los usos productivos. Que se cambió la naturaleza jurídica de las aguas. Ya no son bienes nacionales de uso público, sino que son bienes comunes naturales respecto de la cual ya no caben concesiones, como nosotros lo conocemos, sino que meras autorizaciones. Son bastante radicales de acuerdo a lo que estábamos acostumbrados, pero son coherentes con lo que es el espíritu de lo que es la regulación en general de los recursos naturales en la nueva Constitución. En palabras simples, lo aprobado extingue el concepto de derecho de aprovechamiento de agua y lo reemplaza por una autorización de uso de agua. Esto, en todo caso, mientras no se apruebe la nueva legislación, funcionará y se regirá bajo las normas actuales. El derecho a aprovechamiento de agua es una concesión. Y en la concesión, al final del día, es un contrato que un particular celebra con el Estado en virtud del cual ambas partes tienen derechos y obligaciones. La autorización, en cambio, es un acto jurídico diferente que implica un acto casi de mera tolerancia de la autoridad y es esencialmente precario. En términos jurídicos, los expertos indican que este cambio podría precarizar las concesiones actuales, en el entendido que además la norma considera una redistribución de las aguas. Sin embargo, añaden que dicha redistribución, dado el contexto actual, es necesaria si a ello sumamos que cuando se dieron estas concesiones hace 40 años atrás, la tecnología para medir y evaluar la capacidad de los acuíferos era algo más rudimentaria que la actual, lo que llevó a errores de cálculo. Se generó que en algunas cuencas, por ejemplo Petorca, en Copiapó, aquí en el Yali Alto, el cálculo se hizo mal y se otorgaron más derechos del agua que había. Después vino la sequía, la torta se achica y los comedores de la torta se agrandan. Entonces, obviamente, se va a cargar sobre los usos industriales del agua, en que claramente en esta redistribución van a verse bastante disminuidos en términos de caudal. Se estima que en Chile hay cerca de 300.000 derechos de agua entre los ya otorgados y aquellos que deben ser regularizados, cifra que podría disminuir con la revisión porque se priorizará el orden de prelación establecido, las cuencas con crisis hídricas y aquellas zonas con sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua.
Cuando se dice que Chile se han constituido muchos derechos, se piensa que cada uno de sus titulares tienen el derecho a ejercer su derecho, valga la redundancia, a todo evento. Y eso no es así, es una posición en el tablero en el sentido de que no te garantiza un caudal a todo evento, va a depender de cómo vienen los caudales. ¿Podrían estos cambios dejar la puerta abierta para una demanda al Estado que acuse vulneraciones al derecho de propiedad o una eventual expropiación? Si se ve desde esa óptica de redistribuir lo que hay, porque no te puedo entregar lo que no hay, y solamente estoy haciendo mi deber de que haya coherencia en este bien escaso, por supuesto, desde esa perspectiva no da lugar a demanda, sino que es una redistribución de la escasez. De todos modos, lo aprobado en la convención tiene varias similitudes con el contenido del nuevo Código de Aguas que entró en vigencia en marzo pasado. Ambos privilegian el consumo humano, luego el ecosistémico y por último, pero no menos importante, los sectores productivos. Y aunque esto no significa que la agricultura o la minería vayan a quedar sin agua, la norma no termina de convencer a todos los gremios. Y creemos que es muy malo para la agricultura, pequeña, mediana, grande, para la producción nacional y para las exportaciones. De verdad creemos que puede afectar a la producción en el futuro. Cada vez la minería está usando más agua salada o desalada, agua de mar, pero sin duda que es importante que haya robustez en los derechos de agua de la minería, particularmente de Atacama hacia el sur. El Pleno también le dio un plazo de 1 año al presidente de la República para enviar al Congreso el proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de Aguas, organismo que reemplazará a la actual Dirección General de Aguas y que a su vez tiene 6 meses desde su entrada en vigencia para iniciar el primer proceso de redistribución. Este no afectará a pequeños agricultores, asociaciones y personas indígenas y gestores comunitarios de agua rural. Intentar hacer una gestión integrada de cuencas con las agencias nacionales de agua, eso sin duda es un avance. Son cambios que remecen por completo el actual sistema y por lo mismo los expertos sostienen que cerrar la puerta sin que estén implementados podría traer consecuencias peores que, por ejemplo, una reducción en la cuota de litros por segundo. Cuando nos vemos enfrentados a situaciones tan complejas como es el cambio climático, por ejemplo, problemas no van a venir por tormenta o grandes sequías, sino que lo que antes que eso va a venir problemas sociales. Es importante también tener empatía con eso, digamos. De aprobarse el texto constitucional, el agua tendrá una nueva institucionalidad en nuestro país, una que, entre otras cosas, busca ser más equitativa y potenciar un desarrollo económico sustentable. Se calcula que entre 70 y 80% de toda el agua que se consume en Chile es en la actividad agrícola. Por eso les quiero mostrar un compacto de una entrevista que le hicimos en Agenda Económica PM al presidente de la SNA, Cristian Allendez, precisamente donde profundiza los efectos que a su juicio tendría pasar de derechos a autorizaciones de agua. Respecto a la posible constitución, sí, somos pesimistas en varias áreas, especialmente en los temas relacionados con el agua, con el medio ambiente y también con los temas de derecho de propiedad. Concretamente, los temas de derechos de agua, desde el día 5 de septiembre, si se llegara a aprobar la Constitución, los agricultores y todas las que tienen derechos de agua, sanitaria, compañía eléctrica, etcétera, cualquier usuario que tenga derechos de agua los pierde. Y desde el día 5 de septiembre ya entraríamos a un sistema que no sabemos exactamente cómo hacer, de reparto, de entrega de las aguas, que va a haber una Agencia Nacional del Agua, que va a ser la que va a dar permisos temporales de agua, y nuestro sector agrícola y por supuesto otros sectores como la minería también, pero nuestro sector necesita de periodos largos para poder hacer las inversiones. Por ejemplo, una plantación frutícola se demora 4 años en empezar a producir, y si llegara a pasar lo que están hablando hoy día, que te van a dar permisos temporales por hasta 5 años, ¿cómo un agricultor o un inversionista va a hacer una plantación sabiendo que al 5.º año podrían no renovarte ese permiso para usar el agua? Lo concreto es que lo que queda escrito, después no sabemos qué va a pasar. Hoy día para nosotros lo que queda escrito respecto a los derechos de agua, eso es malo. Nosotros le mandamos muchas
propuestas a los convencionales y no oyeron ninguno, no nos llamaron para ninguna. Los regantes sabemos lo que significa conducir el agua, limpiar la acequia, distribuirnos el agua. Entonces, cuando esa mirada o esta propuesta que tienen ellos en la nueva Constitución, no la analizaron de la realidad. No fueron a un río, no fueron a un canal, no fueron a preguntarle a los pequeños, a los medianos, agricultores, ¿cómo se distribuyen ustedes el agua? ¿Alguien se las quita o es un problema que hoy día tenemos de sequía? Entonces, tenemos muchas cosas que no fueron realmente averiguadas, sino que fueron ideas o ideología, o algo que les contó alguien que no tenía nada que ver con ningún canal. Como vimos, un aspecto muy importante de cambio de derecho a autorización de agua tiene que ver con el enfoque legal. Precisamente ese enfoque es el que desarrollamos en profundidad al regreso acá en Agenda Económica Constitucional dedicada a los cambios en el agua en la Constitución. Ya volvemos. Seguimos en esta Agenda Económica Constitucional hablando de derechos o autorizaciones de agua. Uno de los dos conceptos seguirá o será el nuevo que usemos en nuestro país. Y ahora lo queremos analizar junto a dos abogados y también ex autoridades de Estado que conocen muy bien el tema. Quiero saludar primero a Rodrigo Weissner, ex director general de Aguas y actualmente socio de Puga Ortiz. Gracias por estar con nosotros, Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Y también quiero saludar al ex subsecretario de Medio Ambiente y también socio de Moraga y compañía, Jorge Canals. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Jorge, partamos por usted. En general, ¿cómo está esbozado el agua que es nombrado 36 veces en el borrador de la nueva Constitución? Bueno, esto es un cambio de paradigma bien importante a mi juicio, ¿no? Muy significativo. Hay un aumento de la protección del agua como objeto especial de protección muy intensa. Hay el desarrollo, un diseño, una institucionalidad diferente que nos va a obligar a transitar del modelo que tenemos hoy día hacia el que plantea el proyecto borrador. Y a mi juicio hay dos cosas que son las más relevantes desde mi punto de vista en este cambio. Digamos, uno, que se establece el derecho fundamental al agua, al saneamiento. Dos, que se aclare y se determine la naturaleza jurídica del agua como un bien común natural inapropiable. Es decir, me parece que son estas dos cosas las que estructuran tanto el Estatuto Constitucional del Agua como el tratamiento que nos propone el nuevo texto constitucional y como te digo, me parece que es un cambio del cielo a la tierra, digamos. Rodrigo, ¿cuál es su opinión? ¿Es algo mejor lo que se propone de lo que actualmente hay? Es peor de lo que existe hoy día, porque pasó lo que no quería uno que ocurriera, que nos fuimos al otro extremo. Hoy día en la Constitución actual, el derecho de agua está regulado solo a propósito del derecho de propiedad. Eso es lo que tenemos hoy día en nuestro país. Y muchos echábamos de menos las otras funciones del agua. Por ejemplo, que se consagrara a nivel constitucional el derecho al consumo humano, que es importante, la función escénica, la protección de los glaciares, que fue una iniciativa que la presidenta Bachelet envió al final de su primer gobierno. Para quienes no lo saben, ¿eso no está actualmente en la Constitución? Eso no está en la Constitución y es lo que uno echa de menos en la Constitución, que hubiese sido necesario reformarla en ese sentido. El problema ocurrió que nos fuimos de la extrema protección del derecho de propiedad a eliminación completa del derecho de propiedad. Entonces, la garantía, la certeza jurídica que tiene el propietario de un derecho de agua se pierde completamente. Bueno, vamos a ver inmediatamente los artículos más importantes sobre este tema. El artículo 310 del borrador total, pero el segundo, el artículo 2 del Estatuto de las Aguas, señala lo siguiente. Las autorizaciones de uso de agua serán otorgadas por la Agencia Nacional de Aguas, que se tiene que crear, y será de carácter incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento. ¿Qué le parece, Jorge? Bueno, es parte un poco de lo que también planteaba Rodrigo, sin perjuicio que comparto, claro, su opinión en cuanto a que eventualmente esto va a producir la transición a una conflictividad, eso hay que decirlo, o sea, sería ciego no verlo, pero me parece que en lo general
estas disposiciones que contiene el proyecto borrador miran a ciertos consensos que habían respecto a institucionalidad. Me parece que la Agencia Nacional del Agua, tenga el nombre que tenga, pero las funciones con las cuales detenta y opera, va un poco en línea de lo que han planteado, no sé, que si yo pienso en escenarios hídricos, la Fundación Chile, el Centro de Agua de la Universidad Católica, en fin, ¿no? Y respecto al tema de la certeza, claro, si bien pasamos del cielo a la tierra, pasamos de un derecho de propiedad que ingresa al patrimonio titular, que es intangible, que es indefinido en su duración, digamos, que es asignado también por autoridad administrativa a través de una concesión, digamos, a una autorización de uso. Yo creo que igualmente es posible alcanzar grados de certeza en la medida que esa institucionalidad, ese procedimiento de otorgamiento, esa reasignación de caudales que debiese producir también a través de las disposiciones transitorias, tengan parámetros objetivos y establecidos. Ahora, esto va a ser un proceso de cambio si es que se aprueba este proyecto difícil, complejo, pero que requiere una disposición colaborativa a producir este cambio. Cosa que creo que va a ser difícil de que exista, dado cómo está redactada el borrador. Yo creo que Jorge ha mencionado uno de los temas, a mi juicio, más malos de esta propuesta constitucional, que tiene que ver con la reasignación de las aguas. El texto constitucional propuesto le establece a la nueva autoridad, Agencia Nacional de Agua o Dirección General de Agua, mientras no se cree, la obligación de establecer con ciertos plazos, y da un plazo inicial de 6 meses, para reasignar el uso de las aguas. Eso significa, en términos concretos y prácticos, que si yo tengo 10 litros por segundo para usar de un pozo o sacar de un río, la autoridad puede decirme, usted no va a usar esos 10, sino que va a empezar a usar 5, la mitad. ¿Con qué criterio? No lo sabemos. ¿A quién se le va a aplicar? Tampoco lo sabemos. Y lo que sí sabemos es que es una atribución sin fondo y con mucho poder por parte del Estado. Veamos la gráfica 2 que hemos preparado, es el artículo 414, que señala lo siguiente. La Agencia Nacional del Agua deberá otorgar, revisar, modificar, caducar o revocar autorizaciones administrativas sobre las aguas, fiscalizar el uso responsable y, si es que hay sanciones, estas podrán ser reclamadas ante los tribunales de justicia. Aquí vemos muy claramente cómo la Agencia Nacional del Agua tendrá el poder prácticamente absoluto para dar, quitar y también otorgar cantidad de litros de agua que le parezca lo pertinente a esta agencia, Rodrigo. ¿Qué es el cambio de paradigma que señalaba Jorge? Hoy día, con la actual legislación y actual constitución, la decisión del uso del agua es una decisión en un 80% privada a cargo de organizaciones de usuarios de agua, juntas de vigilancia, el titular del derecho, y el rol del Estado es más bien secundario. El cambio de paradigma justamente tiene que ver con que va a ser el Estado, a través de estas autorizaciones, que son temporales, revisables, quitables, de una manera en que el Estado asume un rol activo en la administración y gestión del agua desde el punto de vista de su otorgamiento, pero por otro lado, que es otra norma constitucional, le encarga a un organismo que se llama los consejos de cuenca, la administración y el uso de las aguas. Exactamente, miren, vamos al tiro del gráfico 3. El Estado asegurará un sistema de gobernanza de las aguas participativo y descentralizado. Y precisamente los consejos de cuenca serán los responsables de la administración de las aguas. ¿Qué son los consejos de cuenca para las personas que quizás lo han escuchado por primera vez ahora? Bueno, el proyecto, uno dice la Constitución da por hecho, pero bueno, el proyecto borrador de nueva Constitución, entre otras cosas, establece que es la cuenca la unidad mínima de gestión. Y yo creo que tampoco hay mucha siempre va a haber discusión, pero no hay mucha diferencia respecto a que se requiere reformular nuestra gobernanza del agua hacia gestión integrada de cuenca, ¿no es cierto?, que es la unidad mínima que establece la Constitución. Y el Consejo, que obviamente la Constitución, el proyecto tampoco puede entrar a delimitar precisamente la competencia de cada organismo, porque eso que es materia del legislador, tendrá que hacer esta gestión cuyos principios se constitucionalizan, la participación democrática, descentralizada respecto, según la naturaleza de cada cuenca hidrográfica de que se trate. Es decir, a diferencia hoy día, que es como lo digo señalaba, que están las organizaciones de usuarios, que solamente pueden ser, si no me equivoco, integradas exclusivamente por titulares de derecho de aprovechamiento y que muchas veces seccionan... lo que hablan de los canalistas. Exactamente.
de los canalistas, la Junta de Vigilancia, etcétera. Hoy día lo que se busca es que todos los usuarios, y no solamente aquellos, sino que también, por ejemplo, las organizaciones de los pueblos originarios o algunas organizaciones de la sociedad civil, el Estado, en fin, participen en esta gestión integrada, y lo que me parece a mí es un principio y un camino correcto, digamos. Y recogiendo un poco lo que decía Rodrigo anteriormente, si bien es cierto que yo comparto su apreciación, este es un cambio hacia un fortalecimiento completo respecto al rol del Estado en cuanto a la planificación del uso, sin duda, pero es actuar de por sí no puede, ni debe, ni va a ser arbitrario. Digamos, hay una prohibición general en la arbitrariedad. Sabemos que muchas veces el Estado puede excederse en sus competencias, yo estoy de acuerdo, burocratizar, pero no daría por hecho ni establecería a priori que va a ser un actuar como tú dijiste, digamos, que voy a asignarlo como yo quiero, a quien yo quiero. Digamos, hay criterios de uso racional, de sostenibilidad, digamos, hay la idea que está en el código también, el caudal mínimo, digamos, ecológico, en fin. Entonces hay una serie de criterios ordenadores para que la acción del Estado no caiga en esta arbitrariedad que justamente puede temerse. ¿Estás de acuerdo, Rodrigo? Yo no estoy de acuerdo. Yo más bien soy un temeroso, habiendo sido jefe de un servicio público a cargo del agua, en que las potestades que tiene la administración del Estado para actuar, el riesgo de la arbitrariedad es grande. Y precisamente la Constitución y la ley lo que hace es limitar y fijar los contenidos máximos por los cuales una autoridad puede actuar, de manera de no invadir lo que las personas pueden hacer. Y mi temor es que precisamente una ley que va a tener una tramitación con quórum simple, es decir, sin las supremacías constitucionales que sabemos, puede establecer criterios que sean bastante laxos en ese sentido. Obviamente, lo que uno espera es que si se aprueba este cambio constitucional y se dicte una ley, esa ley sea lo mejor posible. Mi problema y mi temor es que eso no ocurra. Hemos hablado entonces de la Agencia Nacional de Aguas, también del Consejo de Cuenca, pero quiero mostrar dos gráficas porque también hay más actores acá que van a estar involucrados. La gráfica 4 que hemos preparado señala lo siguiente. La Constitución reconoce a los pueblos y naciones indígenas el uso tradicional de las aguas situadas en autonomías territoriales indígenas o territorios indígenas. Es deber del Estado garantizar su protección, integridad y abastecimiento. Y la siguiente gráfica, otro actor, porque son competencias de la región autónoma, la conservación, preservación, protección y restauración de la naturaleza, del equilibrio ecológico y el uso racional del agua. En resumen, aquí van a estar involucrados la Agencia Nacional del Agua, los consejos de las cuencas, pueblos originarios e indígenas, si es que, por ejemplo, hay un cauce, un río que pase por ahí, me imagino que ese es el espíritu, y también las regiones autónomas, a través de alguna figura, también van a intervenir. Entonces, vamos a tener gran cantidad de actores determinando cómo, cuánto y quiénes van a tener estas autorizaciones de agua, Jorge. Sí, claro, pero una de las cuestiones que se critica a la actual gobernanza y institucionalidad es la fragmentación excesiva de órganos con competencia. Tampoco es que pasemos de un sistema en que está, como Rodrigo fue director de la DGA, digamos que sea el gran organismo público que coordine. No es así tampoco. Entonces, ahora, evidentemente, la Agencia Nacional es un proceso también de concentración de facultades de organismos, la DGA, la DOH, digamos, y también la Superintendencia de Servicios Sanitarios, por de pronto. Entonces, a mí me parece que es ordenador que existan estos organismos con competencia. Las atribuciones que tiene la región autónoma son las atribuciones que se descentralizan respecto al deber de custodia que tiene el Estado respecto a estos bienes comunes, es decir, la misma, conservar, preservar y restaurar en su caso. Ahora, yo sé que el papel muchas veces, una cosa es lo que dice el papel, otra cosa es la realidad, y ahí yo reconozco lo que dice Rodrigo. Evidentemente, cuando uno dirige una repartición pública, se da cuenta de las limitaciones, las faltas de presupuesto, la falta de dotación de personal, la falta de capacidad de fiscalización. Eso es real, y uno le pediría, digamos, al legislador y al constituyente que tenga ese sentido de realidad. Pero no me parece que vayamos pasando a un escenario de alta fragmentación de competencias, muy por el contrario, se están concentrando y estamos reconociendo también la descentralización. O sea,
Una de las cosas que dicen, yo soy abogado, no soy científico, pero claramente una de las cuestiones que articula la gobernanza del agua tiene que ver con la descentralización y el reconocimiento de la realidad de cada cuenca, de cada acuífero, etc. Entonces se requiere eso también, es necesario, a mi opinión. Mira, en el mundo entero y la gente encargada de la gestión y gobernanza del agua, efectivamente existe consenso en que la gestión del agua se tiene que hacer de manera integrada, a nivel de cuenca o microcuenca. Yo creo que ahí el texto constitucional está cometiendo un error técnico porque no necesariamente en la cuenca, hay unidades un poquito menores que pueden gestionarse, pero es un tecnicismo. El tema es que efectivamente, como muy bien dice Jorge, está muy fraccionado la autoridad pública para gestionar el agua. Existe mucho organismo con mucha competencia y el Banco Mundial ha hecho bastante diagnóstico señalando que ese es un error. Pero lo que está agregando la Constitución, a mi juicio, es más fragmentación, porque está metiendo un organismo sin competencia técnica, sin probablemente facultades, van a tener que darle facultades respecto a la gestión del agua. Entonces, pensemos solo que el Consejo de Cuenca lo que va a hacer es integrar a todo lo que tengan que ver con el agua. Hoy día... Pero el Consejo de Cuenca entonces está por sobre la Agencia Nacional de Agua. No, no está por sobre, tiene roles distintos. Okay. El Consejo de Cuenca, según el proyecto de reforma constitucional, es el encargado de administrar las aguas. Hoy día, administrar las aguas quiere decir gestionar, decir en qué se usa, cómo se usa, quién tiene prioridad, quién no tiene prioridad, de acuerdo a criterios que establezca la ley y un reglamento. El tema es que hoy día es relativamente fácil y ha funcionado bien en las organizaciones de usuarios de agua, juntas de vigilancia, asociaciones canalistas y comunidades de agua, que ha permitido que en 10 años de la más grande sequía que hemos tenido, las entregas de agua, salvo un caso, que hoy día es el caso del río Aconcagua, el Estado no tenga que intervenir, sino que se ha producido una reasignación de agua y se han puesto de acuerdo los distintos actores. Con el Consejo de Cuenca, efectivamente aumenta la participación y van a tener que decir algo, no solo los titulares de autorizaciones de agua, sino que las municipalidades, ONG, universidades, etcétera. Entonces, si se llega a aprobar esto, va a ser un bonito desafío que todos se pongan de acuerdo en qué, cómo, cuánto y en qué oportunidad usar las aguas. Un caso práctico. Una persona u organización que actualmente tiene un derecho de agua 1 litro por segundo. ¿Qué pasa si se aprueba la nueva Constitución? ¿Qué es lo que tiene que esperar esa organización o persona que tiene ese derecho de agua? ¿Va a tener que en todas estas instancias ir a justificar por qué se le debería asignar, digamos, la misma cantidad, y van a ser estas distintas organizaciones que se van a tener que poner de acuerdo en, saben que sí, no, sabes que solamente la mitad de lo que tienes ahora se te puede asignar? Por eso, si me pueden explicar el caso práctico de organización o persona que tenga 1 litro por segundo como derecho actualmente. Bueno, ahí Rodrigo después me puede corregir, digamos, pero entiendo que hay varias exenciones respecto a los pequeños usuarios. Ahora, la norma general va a ser primero que una vez publicada la Constitución, aquellos titulares de derecho a aprovechamiento por el hecho de publicación se transforman en autorizaciones de uso con estas condiciones. Ahí va a haber un tema a ver cómo se va a hacer esa transición. Segundo, la disposición transitoria, entiendo, otorgan un plazo de 5 años de regularización ante la hoy día DGA, futura Agencia Nacional de Agua. También va a ser importante ver eso. Ahí también hay un plazo para que se adecúen los estatutos de estas organizaciones de usuarios de agua, de forma de que se vayan transitando a este nuevo régimen. Entonces hay una serie de plazos de transición que, bueno, hay algunos que son más encima que otros, pero que 5 años me parece que es un plazo bastante razonable para que se vayan regularizando este tema. Ahora sí, comparto absolutamente con Rodrigo que en este caso la autoridad tiene que ser y hacer todos los esfuerzos por entregar la mayor cantidad de certeza y claridad en los criterios de regularización. Y ahí yo comparto lo que decía la profesora Verónica Delgado, que ella hablaba, entre otras cosas, de establecer rápidamente una ley de adecuación que permita hacer esta transición entre un régimen y otro, entregando esa certeza, porque, claro, hay un riesgo, como todo cambio importante, de que esto produzca en buen chileno un despelote, como lo que plantea Rodrigo, digamos. Pero mira, veamos la experiencia que tenemos nosotros en nuestro país. Cada vez que se ha reformado la legislación de agua,
el tiempo ha sido mínimo de 12 años. 12 años para reformar el Código de Aguas del 81 con la Ley 20.017 del 2005, con la que entró en vigencia recién en abril de este año, también demoró 12 años, y lo que pretende esta reforma constitucional es que en un plazo máximo de 2 años esté la nueva ley, con la nueva institucionalidad, con el nuevo Consejo de Cuenca, y yendo al ejemplo que tú ponías, de una persona que tiene 1 litro por segundo, van a tener que adecuarse todos los estatutos de las organizaciones de usuarios de agua, porque, por ejemplo, hoy día, si yo estoy en un canal y ese canal tiene que llevarme mi derecho de agua a mí, y yo tengo que pagar cuotas, y yo dejo de pagarse esas cuotas, el canal me puede privar de mi derecho de agua porque usted no está pagando esas cuotas. Con la reforma constitucional no va a ser posible eso, y que lo que sí puede hacer el Estado es pescar ese derecho y reasignarlo. ¿Cómo conversan también estas posibles nuevas reglas con las inversiones que hay que hacer? Porque independiente de si se aprueba o no la nueva Constitución, vamos a tener el problema enorme de sequía que tenemos ahora. Eso va a seguir, y eso requiere, por ejemplo, si se quiere sacar agua de mar, desaladoras. Si se quiere sacar agua de acuíferos, se van a tener que hacer inversiones en pozos, que los puede hacer el Estado o los puede hacer el privado. Incluso las sanitarias, que tienen que hacer enormes inversiones, también tienen que ver qué es lo que va a pasar si es que van a poder hacer una inversión grande y si es que la autorización de agua la van a poder seguir teniendo en el tiempo. ¿Cómo ven ese punto? Las inversiones que hay que hacer sí o sí, independiente de lo que pase el 4 de septiembre, Jorge. Sí, bueno, yo creo que hay una de las cosas que uno reconoce al código actual es que, o a la forma de administrar el agua, digamos, actualmente, es que, claro, permitió una estabilidad para generar inversiones importantes y cobertura importante en saneamiento, etcétera. Ahora, bueno, esto es un cambio importante, digamos, o sea, no basta con decirlo, sino que también hay exigencias de ambas partes. El privado, con respecto a sus inversiones, va a tener que entender, digamos, de que hay priorizaciones de uso y que probablemente esas priorizaciones de uso y reasignaciones no van a afectar a la larga el caudal que se requiera para los otros usos productivos. Y segundo, también yo creo que hay un rol y una exigencia que tiene el Estado. El Estado tiene que estar a la altura de que esas autorizaciones de uso entreguen la certeza suficiente, que las causales de revocación, extinción o caducidad sean objetivas, digamos, y también esas decisiones son reclamables judicialmente, lo dice la propuesta de valor. Entonces, me parece que están las condiciones dadas para que la certeza que las inversiones requieren esté. Que sea una cuestión de un día para otro, no. Y respecto a los plazos, bueno, son los plazos que parece que también tienen que ver con la situación y la conflictividad y las condiciones estructurales del ciclo hidrológico que tenemos hoy día, en fin. Rodrigo. Bueno, yo parece que soy más pesimista, porque en realidad los porfiados hechos nos dicen otras cosas. En Chile se estima que hay más de 400.000 titulares de derechos de agua. Y lo que implica es que el Estado, a través de estas competencias que se le está diciendo, va a tener que decidir sobre revocación, caducidad, autorizar cambios de uso, etcétera, etcétera, sobre esos 400.000. Hoy día, la Dirección General de Aguas de hoy día no puede hacer ni la mitad de las funciones que la ley le encarga. Esto se va a multiplicar por 10 las funciones y va a ser imposible de ejercerlas, primero. Segundo, creo que la inversión, y hoy día ya lo están viendo los inversionistas, se va a ver fuertemente golpeada. Porque, por ejemplo, si yo soy un agricultor, voy a poner 2 ejemplos, si soy agricultor y si soy el Estado. Si soy un agricultor y quiero pedir un crédito para poder sembrar, yo puedo dar hoy día mi derecho de agua como una hipoteca. Y contra eso el banco me puede dar un préstamo y con una garantía. Y si yo no pago, el banco me ejecuta la hipoteca. Esa es la situación de hoy. Con la reforma constitucional eso no se va a poder hacer, porque el agua pasa a ser incomerciable. Pero déjame poner un ejemplo estatal. Hoy día el Estado construye los embalses al amparo de una ley, que es el decreto con fuerza de ley 1123, que permite que el Estado invierte, subsidia, le transfiere los derechos de agua a los particulares y esos particulares tienen que devolverle la plata al Estado en 20, 25 años. Si yo no pago, el Estado me priva de esos derechos y me los quita.
Con la reforma constitucional tampoco se va a poder hacer eso y va a tener que cambiarse el esquema en Chile de financiamiento. Ya es difícil construir embalses con el sistema de certeza jurídica. Con la incertidumbre jurídica va a ser mucho más difícil. Nos quedan 2 minutos y quiero ponerle el siguiente tema para englobar. ¿Ustedes creen que entonces se puede venir un proceso de judicialización muy grande? Estoy pensando en privados, estoy pensando también en pueblos originarios, que quizás también quieran tener más agua de las que se les puede ser otorgada. Estoy pensando también en el Estado. No sé, ¿creen ustedes, por lo que los mismos han argumentado, me parece que eso es algo que puede ser esperable? Sí, yo creo que aplicando un principio de realidad, uno no puede descartar que se produzca una etapa de conflictividad, de judicialización, de lo que señala Rodrigo, digamos, esta transición desde el derecho a la autorización y procesos que están en curso, ¿no? Sin embargo, uno debiese tender a pensar, yo tiendo a pensar, más bien para no objetivar mi opinión, que es subjetiva, de que a la larga un cambio de régimen con una política nacional hídrica, digamos, participativa, robusta y con mecanismos que permitan perfeccionar, porque sin duda estas normas son perfectibles y ahí coincido con Rodrigo. O sea, la realidad es la madre y maestra y muchas de estas normas quizás van a ir modificándose al respecto una vez que estén aplicándose, y ahí es importante que la gradualidad sea tal, ¿no? Entonces yo creo que sí es posible pensar una conflictividad en la transición, pero tiendo a pensar que a largo plazo esto va a estabilizar un régimen y nos va a poner más en línea, digamos, con lo que está sucediendo en nuestro país desde el punto de vista de la sequía, el estrés hídrico, la conflictividad, etcétera. Y eso a la larga debiese significar menos judicialización. Rodrigo. Mira, yo creo que hay 2 mundos de judicialización posible con esta reforma. Uno son los inversionistas extranjeros, que están acogidos a un estatuto constitucional de inversión extranjera, en que ellos invirtieron plata en Chile y con esa inversión se hicieron, por ejemplo, de su derecho de propiedad sobre la concesión minera y sobre un derecho de aprovechamiento de agua. Esta reforma constitucional les va a decir su bien, su propiedad, empresa minera, agrícola, la que sea, ahora deja de ser una propiedad y pasa a ser una autorización. Y se le está privando, sin una indemnización detrás, de su bien, por razones que uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero eso es lo que se está haciendo. Y efectivamente, en los protocolos de protección de inversión extranjera puede existir una conflictividad judicial ante cortes internacionales. Y dentro del país, aquí lo que se está haciendo con esta reforma es un llamado al Estado a tener un rol mucho más importante que el que tiene hoy día. Y efectivamente, cuando la norma dice que los pueblos originarios tienen el derecho a exigir al Estado que se garantice el abastecimiento, la posibilidad de interponer recursos en contra del Estado para exigir este abastecimiento puede ser mucho mayor. Bueno, es un cambio de paradigma, tal como dice Jorge Canals, ex subsecretario del Medio Ambiente. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Y también Rodrigo Weissner, ex director general de Aguas. Gracias por estar con nosotros también. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros y a ustedes también por ser parte de Agenda Económica Constitucional. Hoy día vemos por qué Chile va a decidir si es que siguen siendo derechos de agua o pasan a ser autorizaciones de agua. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.